Hola, mi nombre es Melanie Velasco y esta es la reflexión acerca de la lectura número 7. Bueno, creo que en los textos revisados, pues nos pueden ayudar un poquito a entender cómo son importantes cómo puede influir el lenguaje, o sea, la forma en la que nosotros nos comunicamos, la forma en la que nosotros nos expresamos, cómo influye en nuestra sociedad, el mundo que pues es nuestro contexto, lo que nos rodea y nuestra historia como tal, o sea, cómo hemos a lo mejor crecido con cierta ideología, o cómo se han compartido ciertas ideas, em, por generaciones, ¿no? Y pues saber cómo esto influye en la forma en la que nosotros percibimos o podemos reaccionar a cierto tipo de enfermedades, ciertos tipos de diagnósticos que pues los podemos llegar hasta cierto punto a juzgar, ¿no? En una de las lecturas, pues se analiza cómo cierto tipo de enfermedades se miran como para cierto grupo de personas viven este tipo de enfermedad, porque son así, porque su vida les ha dado para eso, ¿no? Entonces, creo que muchas de estas enfermedades están rodeadas de muchos mitos y que pues son compartidas y influyen mucho en la forma en la que nosotros, pues hasta cierto punto llegamos a tratar a los pacientes, ¿no? Llegamos a tratar a las personas que viven estas enfermedades simplemente por la ideología con la que hemos crecido o que no nos hemos permitido tener realmente el acceso a la información y conocer por qué lo padecen y conocer que a lo mejor esa enfermedad no se puede pasar nomás porque te toque, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto a destacar de una de las lecturas. Bueno, en una de ellas también nos habla de cómo em, este tipo de enfermedades es presentada como, pues a un nivel se le mira como un castigo cuando no debería de ser así. O sea, la realidad es que hemos crecido con muchos estigmas y llegamos a pensar que ciertos padecimientos son porque él se lo buscó, ¿no? Entonces, creo que, pues, refuerza mucho estos estigmas y nos hace generar miedo, ¿no? En lugar de fomentar la manera en la que nos informamos, o sea, en fomentar, si realmente esto es verídico o no. En cuanto a, otro punto a destacar es este estigma que existe de las pandemias, ¿no? Este, cómo nos explica la lectura, el análisis o cómo, pues es importante analizar cómo el miedo o cómo la incertidumbre nos acompañan durante la pandemia. A mí que me tocó vivir la pandemia del COVID, pero obviamente tiempos atrás ha tocado vivir otro tipos de pandemia, como lo fue lo de la peste negra, este, y nos menciona cómo la sociedad pues tiende mucho a buscar culpables y generar este tipo de discriminación en lugar de que, pues esto puede ayudar a empeorar la crisis porque no ayuda a nada solucionar el hecho de encontrar quién fue quien me enfermó o por qué salió esta enfermedad o esta pandemia, en lugar de realmente buscar informarnos qué es lo que involucra esta enfermedad, cómo podemos ayudarnos a que no nos ataque a nosotros, ¿no? Entonces, creo que estos textos nos ayudan a aportar perspectivas diferentes sobre cómo la construcción social ha cambiado con el tiempo y cómo tiene un papel muy importante los avances médicos que existen y que esto nos ayuda muchísimo a ayudar a la desmitificación y que no simplemente la gente se quede con la ideología que existe en la sociedad de cierto tipo de enfermedad, porque la abuela dijo que era así, cuando en realidad científicamente o médicamente no es así. Entonces, creo que son puntos claves de las lecturas. En cuanto
am, aspectos que me resultaron a lo mejor un poco claros. Pues, creo que la lectura en sí nos hace pensar muchísimo en cómo es importante encontrar un equilibrio en la manera en la que nosotros utilizamos ciertos tipos de palabras al momento de usar las enfermedades, y cómo cierto tipo de palabras pueden ayudar a reforzar este tipo de miedo o los estigmas que los hacen un poquito más grandes. Entonces, a lo mejor, ¿cómo podríamos switchear eso de que este tipo de cosas nos hacen aumentar los estigmas y nos hacen aumentar el miedo? Pero a lo mejor, ¿cómo, podríamos cambiar eso? ¿Cuál sería la manera correcta para usarlo desde una manera positiva, no? Em, Creo que también me llama mucho la atención cómo el miedo colectivo, pues, nos puede hacer que busquemos explicaciones muy simples y muchas veces no son las correctas, y la sociedad se empieza a crear muchas teorías conspirativas y es ahí cuando pues, justo vemos esto que vivimos, en pandemia, en el COVID, que mirábamos mucho que la gente decía que: "Ah, es por esto, es por aquello, es por", y no era la forma correcta, pero simplemente era un estigma. Era justo esto de que cuando tenías que entrar al mercado, te tenías que limpiar los zapatos porque en los zapatos traías el bicho. Es este tipo de cositas, ¿no? En cuanto a cosas que pudieron cambiar algo mi percepción, creo que te das cuenta que el lenguaje tiene un impacto muy importante en la forma en la que puedes pensar la enfermedad, o en la forma en la que ves la enfermedad, ¿no? Tiene un punto muy clave las palabras que utilizamos, porque, pues, puedes verlo, ¿no? Desde la pandemia, cómo se llegó hasta culpar a cierto tipo de grupo, a cierto tipo de personas, simplemente porque decían que, como por ejemplo, cuando hablábamos, o sea, que en pandemia mirábamos que los doctores, algunos fueron muy discriminados porque la gente no quería que se les acercaran porque tenían la enfermedad, o sea, en lugar de que, pues, se permitieran conocer realmente cómo estas enfermedades se podían transmitir, o cómo el miedo o los prejuicios sociales eran un punto clave, ¿no? Entonces, creo que en cuanto a nuevas perspectivas, sin duda alguna sería esto del lenguaje, que es muy importante y muy clave dentro del ámbito de la salud como tal, este, y el cómo nos dirigimos hacia las personas que también están padeciendo enfermedades, pues, podría ser terminales. Por ejemplo, el hecho de que cuando nos acercamos a alguien y le decimos como, sigue luchando o no pierdas la batalla, es como que le estás dando a entender que hay un punto de que tiene que ganar o perder. O sea, como que ese tipo de cositas me parecen algo interesantes. Este, en cuanto a las cosas que me gustaría explorar un poquito más a fondo, creo que sin duda alguna sería explorar un poquito más acerca de cómo, pues, lo hablaba ahorita, ¿no? De cómo podemos utilizar el lenguaje como una herramienta, pues, positiva en en la medicina como tal. O sea, cómo si él, por ejemplo, nos hablaba de la lectura, que si las metáforas nos ayudan a generar los estigmas, ¿cómo lo podemos voltear, no? ¿Cómo podría usarse para ayudar a las personas, a lo mejor, a afrontar desde una mejor forma su diagnóstico? ¿O cómo nos podría ayudar a nosotros como sociedad, a ver las las enfermedades desde otro punto clave, ¿no? Desde otra perspectiva como tal. Entonces, creo que sería muy interesante verlo. También creo que si vamos a pensarlo desde el lado de lo de la pandemia, creo que es muy importante y está muy padre como explorar este lado de que
el papel que juegan los medios de comunicación, que es muy grande, ¿no? En cómo van construyendo el miedo colectivo y cómo esto puede influir en la manera en la que la sociedad llega a reaccionar hacia cierto tipo de crisis, ¿no? Este, pero justo como lo mencioné ahorita, creo que un punto clave, un punto importante es la manera en la que nosotros lo comunicamos y cómo les permitimos este acceso a la información. Creo que eso sería un punto importante a destacar. Entonces, en cuanto a relacionar estas lecturas a una experiencia personal, creo que durante la pandemia que acabamos de vivir hace no mucho, hace 5 años, 4, este, pues fuimos testigos de que el miedo, eh, llevó a mucha gente a discriminar a trabajadores del ámbito de la salud, como lo mencioné hace ratito, que mirábamos en las noticias que a los doctores no los querían atender en ciertas áreas, o que los miraban feo, que no sé qué, porque pensaban que la enfermedad estaba en ellos. Entonces nos ayudan a crear ideas totalmente sin fundamentos y esto pues obviamente llega a dificultar la manera en la que la gente lo atiende y cómo la gente va pasando este tipo de ideologías y lo van haciendo más, más fuerte, ¿no? Este, creo que sin duda alguna, si lo ponemos desde el punto en cómo los medios nos comunicaban estas enfermedades y nos hacían dar más miedo, a mí me tocó vivir que en mi casa sufrimos mucho de ansiedad por el hecho de llegar a pensar que éramos personas vulnerables y que te podía pegar de muchas formas, que incluso hasta te podías llegar a morir, ¿no? Entonces, creo que eso fue algo que tocó vivir en pandemia y que, claro que fue un punto clave en la manera en la que se comunicó. Entonces, ya para concluir, creo que las lecturas nos hacen ver cómo las palabras tienen un poder muy importante en cuanto a cómo comunicamos la enfermedad o cómo nos comunicamos ante las personas que lo padecen y cómo influimos a que se refuercen o se desmientan o se desmitifiquen los prejuicios que existen de ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, creo que eso es un punto muy importante y que me parecieron muy interesantes de nuestra lectura. Y bueno, creo que eso sería todo por esta semana.